Bienvenidos a 400 datos curiosos. Kepler 16b fue el primer planeta detectado orbitando dos estrellas, un hallazgo confirmado en 2011 por el telescopio Kepler. Se encuentra a 200 años luz, en la constelación del Cisne. Su órbita dura 229 días terrestres y es un gigante gaseoso, similar a Saturno. Este descubrimiento demostró que los sistemas binarios también pueden albergar planetas estables. R136a1, en la Gran Nube de Magallanes, es la estrella más masiva conocida, con 265 veces la masa solar y una luminosidad 8,7 millones de veces superior a la del Sol. Su temperatura supera los 40.000 grados Celsius. Este coloso cósmico, descubierto mediante observaciones con telescopios espaciales, desafía los modelos tradicionales sobre el límite máximo de masa estelar. Comprimir la masa total de la Tierra en un agujero negro requeriría reducir su diámetro a tan solo 1,7 centímetros, creando un objeto de densidad extrema. Esto se debe a que los agujeros negros concentran enormes masas en volúmenes increíblemente pequeños, generando un campo gravitatorio tan intenso que ni la luz puede escapar de su horizonte de eventos. En la antigüedad, las estrellas que hoy conforman la constelación de Libra se consideraban parte de Escorpio. Incluso su nombre, Libra, significa balanza, porque los romanos la asociaron con el equilibrio y la justicia. Antes, estas estrellas representaban las pinzas del escorpión, lo que evidencia cómo la interpretación de las constelaciones cambió con el tiempo y las culturas. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter y del Sistema Solar, es también el satélite más brillante visto desde la Tierra, sin contar la Luna. Puede alcanzar una magnitud aparente de 4,4 cuando Júpiter se encuentra en oposición. Su superficie helada refleja gran cantidad de luz solar, lo que contribuye a su destacada visibilidad incluso con binoculares básicos. Eugene Schumacher, un destacado científico planetario y pionero en geología lunar, es la única persona cuyas cenizas reposan en la Luna. Esto ocurrió en 1998, cuando una cápsula con parte de sus restos fue transportada a bordo de la sonda lunar Prospector. Su legado incluye importantes investigaciones sobre impactos de meteoritos y la formación de cráteres en cuerpos planetarios. Las erupciones solares liberan energía y radiación que tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Sin embargo, las eyecciones de masa coronal, que son nubes de plasma solar, tardan mucho más, entre 1 y 3 días. Estos fenómenos pueden causar tormentas geomagnéticas que afectan comunicaciones y redes eléctricas terrestres. En Plutón, la luz solar, aunque debilitada, sigue siendo intensa en comparación con la luz de la luna llena en la Tierra. De hecho, es unas 300 veces más brillante, lo que significa que el planeta enano nunca está completamente oscuro. A pesar de estar a más de 5.900 millones de kilómetros del Sol, la iluminación es suficiente para proyectar sombras. Cada día, entre 10 y 40 toneladas de polvo de meteorito ingresan a la atmósfera terrestre. Estas diminutas partículas, provenientes de cometas y asteroides, se desintegran por fricción al entrar a gran velocidad, generando destellos conocidos como meteoros o estrellas fugaces. Aunque la mayoría se desintegra completamente, algunas partículas microscópicas alcanzan la superficie sin causar daño alguno. Fornhot, una de las lunas exteriores de Saturno, posee el mayor periodo orbital conocido en el Sistema Solar. Tarda aproximadamente 1.491 días terrestres en completar una vuelta alrededor del planeta. Su órbita es extremadamente lejana y excéntrica, lo que la convierte en una luna irregular capturada. Este tipo de satélites suele ser restos de colisiones o cuerpos que Saturno atrapó gravitacionalmente. La tablilla babilónica de Venus de Ammisaduqa es el texto planetario más antiguo conservado. Data del siglo VII a.C. y contiene detalladas observaciones del planeta Venus, incluyendo su aparición y desaparición en el cielo. Este registro es fundamental para comprender cómo las primeras civilizaciones desarrollaron sistemas astronómicos precisos y cómo vinculaban sus calendarios y rituales religiosos con los movimientos celestes. Las Perseidas son una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año. Alcanzan su punto máximo alrededor del 12 de agosto, con una tasa aproximada de 60 meteoros por hora en condiciones ideales. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa Swift-Tootle, lo que produce brillantes destellos visibles en el cielo nocturno, especialmente en zonas oscuras alejadas de la contaminación lumínica. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra. Esta coincidencia permite que ambos objetos aparenten tener el mismo tamaño angular en el cielo. Gracias a ello, los eclipses solares totales son posibles,
creando uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes observados por la humanidad desde tiempos antiguos. Un año galáctico es el tiempo que tarda el sistema solar en completar una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Este periodo dura entre 225 y 250 millones de años terrestres. Durante una sola vuelta, la posición de las estrellas cambia significativamente. Desde que se formó, nuestro sistema ha completado unas 20 órbitas galácticas, lo que muestra la magnitud del movimiento cósmico. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, tiene un volumen tan colosal que podría albergar dentro de él a los otros 7 planetas juntos y aún sobrar espacio, ocupando solo el 70% de su capacidad. Este gigante gaseoso está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, carece de una superficie sólida definida y desempeña un papel fundamental en la dinámica del sistema solar. Plutón, descubierto el 18 de febrero de 1930 por Clyde Tombaugh, tarda 248 años en completar una órbita alrededor del Sol. Debido a esta lenta traslación, el planeta enano finalizará su primera vuelta desde el descubrimiento el 8 de agosto de 2178. Este largo recorrido resalta la enorme distancia que lo separa del Sol y lo extremo de su órbita elíptica. Solo 24 astronautas han viajado más allá de la órbita terrestre baja, todos como parte del programa Apolo entre 1968 y 1972. Estas misiones llevaron a los seres humanos hasta la Luna, logrando alunizajes históricos y recolectando muestras lunares. Desde entonces, nadie ha vuelto a alejarse tanto de la Tierra, lo que convierte a estos astronautas en figuras únicas en la exploración espacial. Próxima Centauri se encuentra a 4.24 años luz del Sistema Solar, convirtiéndose en la estrella más cercana al Sol después de este. Pertenece al sistema Alpha Centauri, junto a Alpha Centauri A y B. Es una enana roja de tipo espectral M5.5, con una masa aproximada del 12% de la del Sol y un diámetro equivalente al 14% del solar. Su luminosidad es extremadamente baja en comparación con el Sol, lo que la hace invisible a simple vista desde la Tierra. A pesar de su proximidad, se necesitarían decenas de miles de años con la tecnología actual para llegar hasta ella. La primera fotografía astronómica de la Luna fue tomada en 1840 por John William Draper, profesor de química y pionero en fotografía científica. Utilizó un telescopio conectado a una cámara en el observatorio de la Universidad de Nueva York. La imagen, aunque borrosa, marcó el inicio de la astrofotografía, permitiendo a la ciencia avanzar en el estudio detallado de cuerpos celestes. Antes de este logro, los astrónomos dependían únicamente de observaciones visuales y dibujos. Este avance abrió el camino para la fotografía planetaria y la astrofotografía de cielo profundo, revolucionando la astronomía moderna y la forma en que se documenta el cosmos. La luz solar está compuesta por diferentes tipos de radiación electromagnética. Aproximadamente un 50% es luz infrarroja, responsable del calor que sentimos en la Tierra. Un 40% corresponde a luz visible, que permite la visión y la fotosíntesis. Y el 10% restante es luz ultravioleta, una fracción que, aunque pequeña, juega un papel importante en la producción de vitamina D, pero también puede dañar el ADN si no hay protección. Esta composición varía ligeramente debido a la atmósfera terrestre, que filtra gran parte de la radiación ultravioleta y dispersa la luz visible, creando efectos como el color azul del cielo. La nebulosa Boomerang, ubicada en la constelación del Centauro, es el lugar más frío conocido en el universo, con una temperatura aproximada de 1 Kelvin, equivalente a menos 272 grados centígrados, apenas 1 grado por encima del cero absoluto. Esta nebulosa protoplanetaria se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra y fue descubierta en 1995 mediante observaciones con radiotelescopios. Su extrema frialdad se debe a que expulsa gas a gran velocidad, provocando una expansión que enfría el material más allá de lo que ocurre en el espacio normal. Este fenómeno ofrece pistas sobre la evolución estelar y la formación de nebulosas. El Sol concentra el 99.86% de la masa total del Sistema Solar, lo que significa que planetas, lunas, asteroides y cometas representan apenas una fracción mínima. Su masa, de aproximadamente 1989 por 10 elevado a 30 kilogramos, es tan grande que su gravedad mantiene en órbita a todos los cuerpos del Sistema Solar. Está compuesto principalmente por hidrógeno, 74%, y helio, 24%, con trazas de otros elementos como oxígeno, carbono y hierro. Esta enorme masa permite que el Sol genere energía mediante fusión nuclear, liberando luz y calor que hacen posible la vida en la Tierra y regulan el clima planetario. En 1932, el físico Carl Anderson descubrió la primera antipartícula, el positrón.
Este hallazgo confirmó la predicción teórica de Paul Dirac sobre la existencia de partículas con carga opuesta a la de los electrones. El positrón tiene la misma masa que el electrón, pero posee carga positiva. Anderson lo detectó mientras estudiaba rayos cósmicos con una cámara de niebla. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de la física moderna, ya que demostró la simetría entre materia y antimateria. Actualmente, los positrones se utilizan en tecnologías como la tomografía por emisión de positrones, PET, empleada en diagnósticos médicos avanzados. Venus tiene la superficie más caliente de todo el sistema solar, con una temperatura media de 462 grados centígrados, superando incluso a Mercurio, que está más cerca del Sol. Este calor extremo se debe a su atmósfera densa, compuesta principalmente de dióxido de carbono, lo que genera un potente efecto invernadero que atrapa el calor. Además, las nubes de ácido sulfúrico reflejan gran parte de la luz solar, pero impiden que el calor escape. Las ondas enviadas a Venus han confirmado que esta temperatura se mantiene prácticamente constante, tanto de día como de noche, debido a la lenta rotación del planeta. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, representando aproximadamente el 75% de la materia normal. Se formó durante los primeros minutos tras el Big Bang, en un proceso conocido como nucleosíntesis primordial. Este elemento es la base de las estrellas, ya que se fusiona para formar helio en sus núcleos, liberando enormes cantidades de energía. En la Tierra, el hidrógeno se encuentra principalmente combinado en moléculas de agua y compuestos orgánicos. Además, desempeña un papel crucial en la investigación de energías limpias, especialmente en tecnologías de celdas de combustible, que podrían convertirse en una fuente energética sostenible. A diferencia de la Tierra, que experimenta 4 estaciones debido a su inclinación axial de 23.5 grados, Venus prácticamente no tiene estaciones. Su eje está inclinado apenas 3 grados respecto a su órbita, lo que provoca una distribución uniforme de la luz solar durante todo el año. Además, su densa atmósfera mantiene temperaturas constantes en toda la superficie, sin variaciones significativas entre hemisferios. Esto significa que en Venus no hay veranos, inviernos, otoños ni primaveras. Esta característica, junto con su lenta rotación, hace que un día en Venus dure más que su año, complicando cualquier noción terrestre de estaciones. Desde la Tierra, el Sol parece 30 veces más grande y 900 veces más brillante que visto desde Neptuno. Esto se debe a la diferencia en la distancia. Mientras la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, Neptuno está a unos 4.500 millones de kilómetros. La luz solar que llega a Neptuno es muy baja en comparación con la que percibimos en la Tierra, lo que genera un ambiente extremadamente frío en ese planeta, con temperaturas que rondan los menos 214 grados centígrados. Esta diferencia influye en la intensidad de la energía solar disponible y en la dinámica atmosférica. Saturno es el único planeta del sistema solar cuya densidad es menor que la del agua. Su densidad media es de aproximadamente 0.687 gramos por centímetro cúbico, mientras que la del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto significa que, si existiera un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. La razón de esta baja densidad se debe a su composición. Está formado principalmente por hidrógeno y helio, gases muy ligeros. A pesar de ello, Saturno es un planeta gigante con un diámetro de más de 120.000 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo más grande del sistema solar. En 1655, el astrónomo neerlandés Christian Huygens descubrió que Saturno tenía un sistema de anillos, algo que revolucionó la astronomía de su época. Antes de su observación, Galileo Galilei había notado unas extrañas orejas en Saturno en 1610, pero no pudo comprender que eran exactamente debido a las limitaciones de sus telescopios. Huygens, utilizando un telescopio mejorado, determinó que se trataba de un delgado anillo separado del planeta y que no tocaba su superficie. Con el tiempo, se descubrió que Saturno no tiene un único anillo, sino miles de ellos, formados principalmente por partículas de hielo y roca, que orbitan alrededor del planeta. En 1803, el científico francés Jean-Baptiste Biot realizó un estudio crucial sobre el meteorito L'Aigle, que cayó en Normandía, Francia. Este evento marcó un punto decisivo en la aceptación científica de que las rocas podían provenir del espacio. Biot analizó los fragmentos y concluyó que su origen no era terrestre, sino cósmico. Antes de este hallazgo, la idea de que piedras caían del cielo era vista con escepticismo, considerándose un mito popular. El informe detallado de Biot convenció a la comunidad científica y estableció las bases para el estudio moderno de los meteoritos, elementos fundamentales para entender la formación del sistema solar. La nebulosa Saco de Carbón es una nebulosa oscura ubicada en la constelación de la Cruz del Sur, visible a simple vista desde el hemisferio sur en noches despejadas.
Es una de las nebulosas oscuras más notorias del cielo, y su apariencia se debe a que bloquea la luz de las estrellas que se encuentran detrás de ella. Está compuesta principalmente por polvo interestelar denso, que absorbe la radiación visible. Tiene un tamaño aproximado de 7 por 5 grados en el cielo, lo que equivale a varias veces el diámetro aparente de la Luna. Su estudio ayuda a comprender la formación estelar. En 2014, investigadores descubrieron evidencias de placas tectónicas en Europa, una de las lunas de Júpiter, marcando la primera vez que se observa este fenómeno fuera de la Tierra. Europa posee una corteza de hielo bajo la cual se cree que existe un océano global. Las imágenes de la nave Galileo revelaron áreas donde bloques de hielo parecen haberse movido y reorganizado, similar a la dinámica de placas terrestres. Este hallazgo sugiere que el hielo superficial se recicla, hundiéndose hacia el interior, lo que implica actividad geológica. Esta característica convierte a Europa en un candidato prometedor para albergar vida. Las Hyades son el cúmulo estelar más cercano a la Tierra, situado a unos 153 años luz en la constelación de Tauro. Es un cúmulo abierto que contiene cientos de estrellas, aunque solo unas pocas son visibles a simple vista desde zonas oscuras, formando una figura característica cerca de la estrella Aldebarán. Se estima que tiene una edad aproximada de 625 millones de años. El estudio de las Hyades es fundamental para la astronomía, ya que su proximidad permite calcular con gran precisión las distancias estelares mediante paralaje. Además, su composición ayuda a comprender la evolución de cúmulos abiertos. Los términos trópico de Cáncer y trópico de Capricornio tienen su origen en la antigüedad, cuando el Sol, durante los solsticios, se proyectaba en esas constelaciones. En el solsticio de verano, el Sol alcanzaba su punto más alto en el cielo en la constelación de Cáncer, mientras que en el solsticio de invierno lo hacía en Capricornio. Con el tiempo, debido a la precesión de los equinoccios, esa alineación ya no coincide con esas constelaciones, pero los nombres se mantuvieron. Actualmente, el trópico de Cáncer se sitúa a 23.5 grados al norte del Ecuador y el de Capricornio a 23.5 grados al sur. En 1928, la Unión Astronómica Internacional estableció los límites oficiales de las constelaciones, dividiendo el cielo en 88 regiones bien definidas. Antes de esa fecha, las constelaciones eran interpretadas de forma variable según las culturas y tradiciones. El trabajo de estandarización fue esencial para la astronomía moderna, ya que permitió ubicar con precisión cualquier objeto celeste utilizando coordenadas. Cada constelación ahora corresponde a un área específica del cielo, sin superposiciones. Este sistema facilita la identificación de estrellas, galaxias y nebulosas en catálogos astronómicos y mapas estelares, siendo una herramienta clave para observatorios, astrónomos profesionales y aficionados en todo el mundo. El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens, parte de la misión Cassini-Huygens, se convirtió en el primer objeto humano en aterrizar en Titán, la luna más grande de Saturno. El descenso duró aproximadamente 2 horas y media, transmitiendo datos valiosos sobre la atmósfera y superficie del satélite. Titán posee lagos y ríos de metano líquido, además de una atmósfera densa rica en nitrógeno, similar a la primitiva de la Tierra. El aterrizaje confirmó la presencia de estructuras geológicas complejas y materiales orgánicos. Este logro representó un hito en la exploración planetaria y en la búsqueda de condiciones aptas para la vida. El registro más antiguo de un eclipse anular de Sol se realizó en Irlanda, el 30 de noviembre del año 3340 a.C. Fue grabado en piedras en el yacimiento megalítico de Loughrew, donde se observan marcas que representan el fenómeno astronómico. Este hallazgo demuestra que las civilizaciones prehistóricas tenían un profundo conocimiento del cielo y registraban eventos celestes importantes. Un eclipse anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero debido a su distancia, no cubre por completo el disco solar, dejando visible un anillo brillante. Este registro arqueoastronómico antecede a las primeras culturas escritas. Utilizando datos obtenidos por el telescopio espacial Hubble, los astrónomos estiman que en el universo observable existen alrededor de 125 billones de galaxias. Esta cifra proviene de estudios profundos realizados con imágenes del Hubble Depth Field y análisis posteriores que extrapolan la densidad de galaxias en regiones observadas. Cada galaxia puede contener desde millones hasta billones de estrellas, lo que implica que el número de estrellas en el universo visible es prácticamente incalculable. Además, se cree que la mayoría de estas galaxias son enanas y que muchas más podrían existir más allá del límite observable, lo que amplía el tamaño real del cosmos. El meteorito Ova, localizado en Namibia, es el meteorito intacto más grande del mundo. Tiene un peso estimado de 60 toneladas y mide aproximadamente 2.7 metros de largo por 2.7 metros de ancho y 0.9 metros de grosor.
Está compuesto en un 84% por hierro, un 16% por níquel y pequeñas cantidades de cobalto, lo que lo clasifica como un meteorito metálico. Fue descubierto en 1920 mientras se trabajaba en un campo agrícola y, sorprendentemente, no dejó un cráter significativo al impactar, lo que sugiere que llegó a la Tierra a baja velocidad. Actualmente, se encuentra protegido como Patrimonio Nacional en Namibia. En 1801, el científico alemán Johann Wilhelm Ritter descubrió la radiación ultravioleta mientras experimentaba con la descomposición de sales de plata al exponerlas a la luz solar. Ritter notó que, más allá del extremo violeta del espectro visible, había una radiación invisible que oscurecía las sales más rápido que la luz violeta. A este fenómeno lo llamó rayos químicos antes de adoptarse el término ultravioleta. Este hallazgo fue fundamental para comprender el espectro electromagnético y sus diferentes tipos de radiación. La radiación ultravioleta tiene múltiples aplicaciones, desde la esterilización y producción de vitamina D hasta tecnologías médicas y análisis químicos. En su órbita alrededor del Sol, la Tierra no mantiene siempre la misma distancia. En el perihelio, que ocurre a principios de enero, se encuentra a unos 147 millones de kilómetros del Sol, aproximadamente 5 millones de kilómetros más cerca que en el afelio, a principios de julio, cuando está a 152 millones de kilómetros. Esta diferencia no influye significativamente en las estaciones, ya que estas dependen principalmente de la inclinación del eje terrestre. Sin embargo, el perihelio provoca que la Tierra se mueva ligeramente más rápido en su órbita debido a la ley de gravitación universal de Kepler. La montaña más alta del sistema solar no está en Marte, sino en el asteroide Vesta. Se trata del pico central del cráter Rhea Silvia, que se eleva aproximadamente 22.5 kilómetros desde su base, superando incluso al Monte Olimpo en Marte, que mide 21.9 kilómetros. Este colosal relieve se formó tras un impacto masivo que creó el cráter Rhea Silvia, con un diámetro de 505 kilómetros, casi el tamaño completo del asteroide. Vesta, el segundo objeto más grande del cinturón de asteroides, tiene un diámetro aproximado de 525 kilómetros. Este descubrimiento se realizó gracias a imágenes obtenidas por la misión Dawn de la NASA. En 1884 se celebró la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, D.C., con representantes de 22 países. Durante esta reunión se decidió que el meridiano de referencia, o meridiano cero, pasaría por el Observatorio Real de Greenwich, en Londres. Esta decisión unificó los sistemas de navegación y cartografía, que anteriormente utilizaban diferentes meridianos según el país. También se acordó dividir la Tierra en 24 usos horarios basados en este meridiano. El estándar adoptado en esta conferencia se convirtió en la base del tiempo universal coordinado, utilizado en todo el mundo para sincronizar relojes, navegación marítima, aviación y sistemas de comunicación. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble, en 1936, ideó el diagrama de diapasón o secuencia de Hubble, un esquema para clasificar galaxias según su morfología. Este diagrama las agrupa en tres categorías principales: elípticas, espirales y lenticulares, además de las irregulares, que no encajan en las otras clases. Las galaxias espirales se subdividen en normales y barradas, según presenten una barra central de estrellas. Aunque el diagrama se interpretó inicialmente como una secuencia evolutiva, hoy se entiende que solo representa formas y características estructurales. Esta clasificación sigue siendo la más utilizada en astronomía para estudiar la formación y evolución galáctica. La nave soviética Venera 7, lanzada en 1970, fue la primera en lograr un aterrizaje exitoso en otro planeta, concretamente en Venus. Después de un descenso de 35 minutos, la sonda tocó la superficie y transmitió datos durante 23 minutos antes de sucumbir a las extremas condiciones del planeta, con temperaturas de 475 grados centígrados y presiones 90 veces superiores a las terrestres. Venera 7 envió información esencial sobre la atmósfera y la temperatura de Venus, confirmando la hipótesis de un intenso efecto invernadero. Este logro marcó un hito en la exploración espacial y en el conocimiento de los planetas interiores del sistema solar. La constelación más grande del cielo es Hidra, una figura que representa a una serpiente de agua y ocupa un área de 1.303 grados cuadrados. Es 19 veces más grande que la constelación más pequeña, la Cruz del Sur. Hidra se extiende por el hemisferio sur y parte del hemisferio norte, pasando por varias constelaciones vecinas. Contiene más de 200 estrellas visibles a simple vista, aunque ninguna especialmente brillante. Entre sus objetos destacados se encuentran cúmulos estelares y galaxias, como M83. Su tamaño y dispersión la convierten en una de las más difíciles de identificar, pero es clave en la cartografía celeste. En 1665,
El astrónomo italiano Giovanni Cassini observó y clasificó la Gran Mancha Roja de Júpiter como una característica permanente del planeta. Este gigantesco anticiclón, visible desde telescopios terrestres, es una tormenta que ha persistido durante siglos. Mide actualmente alrededor de 16.350 kilómetros de ancho, suficiente para albergar 1.3 tierras en su interior. Se encuentra en el hemisferio sur del planeta y gira en sentido antihorario, con vientos que alcanzan hasta 432 kilómetros por hora. Su color rojizo, aún no explicado por completo, se cree que proviene de reacciones químicas entre compuestos de amoníaco, fósforo y azufre bajo la influencia de la radiación solar. En 1916, el físico alemán Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de la relatividad general formuladas por Albert Einstein. A partir de ellas, derivó el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro no giratorio, conocido hoy como radio de Schwarzschild. Este radio define el límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar de la gravedad del objeto. Su descubrimiento se realizó mientras servía en el frente oriental durante la Primera Guerra Mundial, lo que hace aún más notable su logro. Esta solución marcó un hito en la astrofísica y la cosmología moderna. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra a bordo de la nave Vostok 1. Su misión duró 108 minutos y alcanzó una altitud máxima de 327 kilómetros. Gagarin pronunció la famosa frase «Poyejali», «vámonos», al iniciar el despegue. Este hito marcó el inicio de la era espacial tripulada. 10 meses después, el astronauta estadounidense John Glenn realizó un vuelo orbital similar a bordo de la nave Friendship 7, consolidando la competencia espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Uys-Kutty es actualmente la estrella más grande conocida en términos de diámetro. Es una supergigante roja ubicada en la constelación del Escudo, a unos 9.500 años luz de la Tierra. Su radio estimado es 1.700 veces el del Sol, lo que significa que, si estuviera en el centro de nuestro sistema solar, se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Sin embargo, su masa es solo unas 30 veces mayor que la solar, lo que muestra la baja densidad de estas estrellas gigantes. Uys-Kutty también es una estrella variable, lo que implica que su brillo y tamaño fluctúan con el tiempo. Mercurio experimenta las variaciones de temperatura más extremas entre todos los planetas del sistema solar. Durante la noche, cuando el planeta está orientado lejos del Sol, las temperaturas caen hasta menos 173 grados centígrados, mientras que en el día ascienden a 427 grados centígrados. Estas diferencias extremas se deben a su falta de atmósfera significativa, lo que impide retener el calor durante la noche y provoca que se disipe rápidamente. Además, su proximidad al Sol, a unos 58 millones de kilómetros, contribuye a sus altísimas temperaturas diurnas. Este fenómeno hace que Mercurio sea uno de los entornos más hostiles para cualquier forma de vida. En la superficie lunar existen más de 1.500 cráteres con diámetros superiores a 20 kilómetros, pero solo dos con diámetros mayores a 48.2 kilómetros comienzan con las letras Q o X, Quetelet y Xenopanes. El cráter Quetelet tiene aproximadamente 54 kilómetros de diámetro y se encuentra en la cara oculta de la Luna, mientras que Xenopanes mide alrededor de 125 kilómetros y está ubicado cerca del polo norte lunar. Ambos cráteres llevan los nombres de destacados científicos: Adolf Quetelet, un matemático y estadístico belga, y Xenopanes, un filósofo griego. Estos nombres fueron asignados por la Unión Astronómica Internacional. La Luna tarda 27.3 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, periodo conocido como mes sideral. Sin embargo, el tiempo que transcurre entre dos fases idénticas, como de luna nueva a luna nueva, es de 29.5 días, denominado mes sinódico. Esta diferencia se debe a que la Tierra avanza en su órbita alrededor del Sol mientras la Luna completa la suya, por lo que ésta debe recorrer un poco más de distancia para alcanzar la misma alineación. Este fenómeno es clave para comprender el calendario lunar y la duración de los ciclos lunares que han influido en muchas culturas. El radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Puerto Rico, fue el más grande del mundo de apertura única desde 1963 hasta 2016, cuando fue superado por el telescopio chino FAST. Tenía un plato reflector de 305 metros de diámetro, construido en una depresión natural del terreno, y fue utilizado para investigaciones en radioastronomía, física atmosférica y radar planetario. Entre sus logros se encuentran la medición precisa de la rotación de Mercurio, el descubrimiento del primer púlsar binario y el envío del famoso mensaje de Arecibo en 1974. En 2020,
su estructura colapsó, marcando el fin de una era en la exploración científica. En 1956, los físicos estadounidenses Clyde L. Cowan y Frederick Reines lograron detectar el neutrino, una partícula subatómica propuesta años antes por Wolfgang Pauli. Lo hicieron mediante un experimento en el reactor nuclear de Savannah River, confirmando la existencia de esta partícula sin carga y con masa extremadamente pequeña. Los neutrinos son producidos en procesos como la fusión en el interior de las estrellas y la desintegración radiactiva. Hoy se sabe que existen 3 tipos de neutrinos: electrónico, muónico y tauónico. Para estudiarlos, se utilizan detectores especializados como el Super Kamiokande en Japón, ubicado en una mina profunda para evitar interferencias. El 14 de noviembre de 1971, la sonda estadounidense Mariner 9 se convirtió en la primera nave espacial en orbitar otro planeta, llegando a Marte después de un viaje de casi 6 meses. Su misión fue cartografiar la superficie marciana y estudiar su atmósfera. Mariner 9 envió más de 7.000 imágenes, revelando detalles hasta entonces desconocidos, como cañones gigantes, volcanes y lechos de ríos secos, lo que cambió por completo la percepción sobre Marte. Este logro sentó las bases para futuras misiones, demostrando que la exploración orbital de otros planetas era posible y abriendo una nueva etapa en la historia espacial. Capricornio es la más pequeña de las 12 constelaciones tradicionales del zodiaco. Ocupa un área aproximada de 414 grados cuadrados en el cielo, lo que representa menos del 1% de la esfera celeste. A pesar de su tamaño reducido, Capricornio ha sido reconocida desde la antigüedad por su simbolismo y ubicación en la eclíptica, el camino aparente que recorre el Sol durante el año. Su estrella más brillante es Deneb Al-Hedi, que posee una magnitud de 2.85, lo que la hace visible a simple vista en cielos oscuros. La constelación se encuentra mejor posicionada para su observación en el mes de septiembre. En 2008, SpaceX lanzó el Falcon 1, el primer cohete de combustible líquido financiado de manera privada que logró alcanzar la órbita terrestre. Este hito marcó un cambio radical en la industria aeroespacial, dominada hasta entonces por gobiernos y agencias espaciales. 4 años después, en 2012, SpaceX volvió a hacer historia al convertirse en la primera empresa privada en enviar una nave espacial, la cápsula Dragon, a la Estación Espacial Internacional. Este logro abrió la puerta a la participación privada en misiones espaciales y sentó las bases para futuros desarrollos, incluyendo los cohetes reutilizables Falcon 9 y Starship, transformando la exploración espacial. En 1783, William Herschel descubrió la estrella 40 Eridani B, que más tarde sería identificada como la primera enana blanca conocida. Este hallazgo causó gran confusión entre los astrónomos, ya que su espectro indicaba una temperatura elevada, pero su brillo era muy bajo. Posteriormente, se determinó que las enanas blancas son núcleos estelares colapsados, con una masa similar a la del Sol comprimida en un volumen comparable al tamaño de la Tierra. Están compuestas principalmente de carbono y oxígeno, y representan la etapa final de la evolución de estrellas como la nuestra, tras agotar su combustible nuclear y expulsar sus capas externas. En 1994, la misión Clementine se convirtió en la primera nave espacial en realizar un mapeo completo de la superficie lunar. Durante su misión, recopiló más de 2 millones de imágenes, proporcionando información sin precedentes sobre la topografía y composición de la Luna. Uno de sus descubrimientos más importantes fue la evidencia indirecta de la presencia de hielo en cráteres permanentemente sombreados en el polo sur lunar. Este hallazgo fue fundamental para los planes futuros de exploración, ya que el agua es un recurso clave para la permanencia humana en la Luna. Clementine marcó un paso decisivo en la exploración lunar moderna. La distancia entre la Tierra y la Luna no es constante. Debido a las interacciones gravitatorias entre ambos cuerpos, la Luna se aleja de nuestro planeta a un ritmo aproximado de 1,5 pulgadas, o unos 3,8 centímetros por año. Este fenómeno, conocido como recesión lunar, se debe principalmente a la transferencia de momento angular desde la Tierra hacia la Luna, provocada por las mareas. Este alejamiento fue confirmado gracias a experimentos con reflectores láser instalados en la Luna durante las misiones Apolo. Si esta tendencia continúa, en millones de años la duración del día terrestre se verá afectada, volviéndose más larga con el tiempo. En el núcleo del Sol se produce un proceso conocido como fusión nuclear, donde 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman cada segundo en aproximadamente 596 millones de toneladas de helio. La diferencia de masa, unos 4 millones de toneladas, se convierte en energía según la ecuación E igual a mc superíndice 2 de Einstein.
Esta liberación de energía es la responsable de la luz y el calor que llegan a la Tierra y sostienen la vida. El proceso ocurre a temperaturas superiores a 15 millones de grados Celsius, en condiciones de presión extremas. Esta reacción ha mantenido al Sol brillando durante 4.600 millones de años. La superficie lunar no es especialmente reflectante. De hecho, solo devuelve al espacio alrededor del 12% de la luz solar que recibe, lo que se conoce como albedo. Esto significa que, a pesar de parecer brillante en el cielo nocturno, la Luna es en realidad más oscura que el asfalto. Su bajo albedo se debe a que su superficie está cubierta por regolito, un polvo compuesto de fragmentos de roca y minerales formados por impactos meteóricos. Esta propiedad influye en la temperatura lunar, que varía drásticamente entre el día y la noche debido a la incapacidad del suelo para retener calor. El 28 de septiembre de 1980 se emitió por primera vez Cosmos, un viaje personal, la célebre serie de divulgación científica creada y presentada por Carl Sagan. A lo largo de 13 episodios, la serie abordó temas relacionados con el universo, la evolución, la astronomía y el papel de la humanidad en el cosmos, combinando información científica con reflexiones filosóficas. Su éxito fue extraordinario, llegando a más de 500 millones de espectadores en 60 países, lo que la convirtió en una de las series científicas más influyentes de la historia. Su legado persiste, inspirando generaciones a interesarse por la ciencia y el espacio. En 1995, los astrónomos Michel Mayor y Didier Clos descubrieron el primer exoplaneta orbitando una estrella similar al Sol. Este planeta, llamado 51 Pegasi b, está ubicado a unos 50 años luz de la Tierra, en la constelación de Pegaso. Se trata de un Júpiter caliente, un gigante gaseoso que orbita extremadamente cerca de su estrella, completando una vuelta en apenas 4 días. Este hallazgo confirmó que los sistemas planetarios son comunes en la galaxia y abrió una nueva era en la astronomía, dedicada a la búsqueda y estudio de exoplanetas. Hoy se han identificado más de 5.000 de estos mundos. Neptuno, el octavo planeta del Sistema Solar, posee los vientos más veloces conocidos entre los planetas. Estos pueden alcanzar velocidades superiores a los 2.092 km por hora, superando la velocidad del sonido en la atmósfera del planeta. El origen de estos vientos extremos sigue siendo un misterio para los científicos, ya que Neptuno recibe muy poca energía solar, pero genera gran cantidad de calor interno, lo que podría impulsar estas corrientes. Las observaciones realizadas por la sonda Voyager 2 de enero de 1989 revelaron gigantescas tormentas y nubes rápidas, lo que demuestra que Neptuno es un mundo dinámico y extremadamente activo, pese a su distancia. Saturno es el planeta más plano del Sistema Solar debido a su rápida rotación y composición gaseosa. Su diámetro polar es solo el 89% de su diámetro ecuatorial, lo que genera un notable achatamiento. Esta característica se debe a que el planeta tarda apenas 10 horas y 33 minutos en completar una rotación. Compuesto principalmente de hidrógeno y helio, Saturno carece de una superficie sólida, y su baja densidad hace que sea el único planeta que flotaría en agua. Sus espectaculares anillos, formados por hielo y partículas rocosas, orbitan en el plano ecuatorial, resaltando aún más la forma achatada que lo distingue. Philosophia Naturalis Principia Mathematica, escrito por Isaac Newton en 1687, revolucionó la ciencia al establecer las leyes del movimiento y la gravitación universal. Este tratado unió matemáticas y física para crear la mecánica clásica, base de la comprensión moderna del movimiento de los cuerpos celestes y terrestres. Gracias a estas leyes, se pudieron calcular trayectorias que llevaron a astronautas a la Luna y sondas a explorar el Sistema Solar. Newton también introdujo el concepto de fuerzas y aceleración, explicando cómo interactúan los objetos. Esta obra no solo cambió la física, sino que marcó el inicio de la ciencia moderna y el pensamiento racional. El fenómeno conocido como espaguetización ocurre cuando un objeto se aproxima a un agujero negro. Debido a la inmensa gravedad y la diferencia de fuerzas entre sus extremos, el objeto se estira verticalmente y se comprime lateralmente, como si fuera un espagueti. Este proceso se debe al gradiente gravitatorio, también llamado fuerza de marea. Cerca del horizonte de sucesos, las diferencias gravitacionales son tan extremas que desintegran cualquier materia, incluidos planetas y estrellas. Incluso la luz no puede escapar de un agujero negro, lo que hace imposible observar el interior de este fenómeno. La espaguetización es uno de los efectos más extremos del universo. El púlsar PSR J17482446 AD es el objeto que gira más rápido conocido en el universo. Se trata de una estrella de neutrones que rota a una velocidad impresionante, 716 veces por segundo, lo que equivale a más de 43.000 revoluciones por minuto.
Estas estrellas se forman tras la explosión de supernovas y poseen una densidad tan alta que una cucharadita de su materia pesaría millones de toneladas. Su rápida rotación genera potentes campos magnéticos que emiten radiación periódica, detectada como pulsos desde la Tierra. Este púlsar se encuentra en el cúmulo globular Tersan 5, ubicado a unos 18.000 años luz de nuestro planeta. El astrónomo chino Gan De, en el siglo IV a.C., creó el primer catálogo estelar del mundo. Este trabajo incluyó observaciones detalladas de estrellas y constelaciones, además de la posición de Júpiter y sus lunas. Gan De registró más de 800 estrellas visibles a simple vista, mucho antes de que los telescopios existieran. Sus escritos forman parte de la tradición astronómica china, que influyó en calendarios, astrología y navegación. Estos registros antiguos son evidencia del interés humano por comprender el cielo y demuestran cómo culturas antiguas desarrollaron técnicas precisas para estudiar los movimientos celestes sin instrumentos avanzados, marcando un hito en la historia de la astronomía. Las lluvias de meteoros Zeta Aquáridas y Oriónidas se originan en las partículas liberadas por el cometa Halley en sus pasos alrededor del Sol. Cuando la Tierra atraviesa estos restos en mayo y octubre, pequeñas partículas entran en la atmósfera a gran velocidad, produciendo destellos luminosos conocidos como meteoros. Las Zeta Aquáridas alcanzan su punto máximo en mayo, mientras que las Oriónidas lo hacen en octubre. Estos eventos son visibles en cielos despejados y oscuros, ofreciendo un espectáculo astronómico impresionante. El cometa Halley, famoso por ser visible desde la Tierra cada 76 años, deja un legado observable cada año con estas lluvias. En 1668, Isaac Newton construyó el primer telescopio reflector, utilizando un espejo cóncavo en lugar de lentes para enfocar la luz. Este diseño eliminó aberraciones cromáticas presentes en telescopios refractores y permitió obtener imágenes más nítidas. El telescopio de Newton tenía un espejo de metal pulido de aproximadamente 3,3 centímetros de diámetro y una longitud focal corta. Este invento marcó un avance crucial en la astronomía, permitiendo observaciones más detalladas del cielo. Los telescopios reflectores siguen siendo la base de los grandes observatorios modernos, como el telescopio espacial Hubble y los radiotelescopios terrestres, demostrando la importancia del diseño original de Newton en la ciencia. Hace aproximadamente 14 millones de años, el universo era mucho más cálido que en la actualidad. Su temperatura promedio era de 26,7 grados centígrados, similar a un día de verano en la Tierra. En esta etapa, conocida como la era de la recombinación tardía, la materia comenzaba a agruparse para formar las primeras galaxias y estrellas. El fondo cósmico de microondas, remanente del Big Bang, todavía dominaba el cosmos, pero su energía iba disminuyendo gradualmente. Comprender esta fase es esencial para estudiar la evolución temprana del universo y cómo la materia pasó de un estado uniforme y caliente a la compleja estructura cósmica que observamos hoy. El 28 de agosto de 2003, Marte alcanzó su máxima aproximación a la Tierra en 60.000 años, situándose a una distancia de 55,76 millones de kilómetros. Este acercamiento excepcional permitió observaciones muy detalladas del planeta rojo, tanto desde telescopios terrestres como mediante sondas espaciales. Eventos como este son raros porque dependen de la alineación precisa entre las órbitas de Marte y la Tierra. Durante este periodo, Marte apareció más brillante y grande en el cielo nocturno, captando la atención de astrónomos y aficionados. Se estima que un acercamiento similar no volverá a ocurrir hasta el año 2287, lo que resalta su carácter histórico. Los astrónomos creen que en el centro de cada galaxia masiva existe un agujero negro supermasivo. Estos objetos tienen masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol. Su enorme gravedad influye en la dinámica de las estrellas y el gas circundante. En la Vía Láctea, el agujero negro central se llama Sagitario A*, con una masa aproximada de 4 millones soles. Aunque no emiten luz, su presencia se deduce por el movimiento de objetos cercanos y la radiación emitida por el material que cae en ellos. Son fundamentales para comprender la evolución y estructura galáctica. En 1929, Edwin Hubble descubrió que las galaxias más alejadas se mueven más rápido, un hallazgo que revolucionó la cosmología. Este fenómeno, conocido como la ley de Hubble, demostró que el universo no es estático, sino que se expande constantemente desde un punto inicial, lo que dio origen a la teoría del Big Bang. Antes de este descubrimiento, se pensaba que el cosmos era inmutable. Las mediciones de Hubble se basaron en el desplazamiento al rojo de la luz emitida por las galaxias, un efecto provocado por su movimiento de alejamiento. Hoy, esta idea sigue siendo fundamental para la cosmología moderna. El Sol se encuentra en una región conocida como la burbuja local, un área del espacio con un diámetro aproximado de 400 años luz. En esta zona, la densidad promedio es de solo 0,05 átomos por centímetro cúbico,
lo que la hace unas 10 veces menos densa que el resto de la Vía Láctea. Se cree que esta burbuja fue creada por explosiones de supernovas que ocurrieron hace millones de años, limpiando el gas interestelar cercano. La burbuja local influye en la propagación de radiación cósmica y en la forma en que el sistema solar interactúa con el medio interestelar. La materia oscura constituye aproximadamente el 85% de la materia del universo y cerca del 26,8% de su densidad de energía, pero sigue siendo invisible. Los científicos no han podido observarla directamente porque no emite ni refleja luz, pero detectan su influencia gravitacional sobre galaxias y cúmulos galácticos. Sin la materia oscura, la estructura cósmica tal como la conocemos no existiría, ya que proporciona la masa necesaria para mantener unidas las galaxias. A pesar de décadas de investigación y múltiples experimentos, su naturaleza exacta sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. Para construir y ensamblar la Estación Espacial Internacional, los astronautas realizaron caminatas espaciales que sumaron más de 1.152 horas. Estas actividades extravehiculares, EVA, son fundamentales para instalar paneles solares, módulos habitables y equipos científicos en el exterior de la estación. Cada caminata espacial requiere una preparación meticulosa, trajes especiales y estrictos protocolos de seguridad debido a los riesgos del vacío, radiación y temperaturas extremas. Estas misiones han permitido mantener y ampliar la ISS, convirtiéndola en uno de los mayores logros de cooperación internacional en la historia de la exploración espacial. El 16 de marzo de 1966, Neil Armstrong realizó el primer acoplamiento exitoso de 2 naves espaciales en órbita, como parte del programa Gemini. Esta hazaña fue crucial para el desarrollo de técnicas que más tarde permitirían misiones a la Luna. Armstrong, junto con David Scott, pilotó la nave Gemini 8 para acoplarla con un vehículo no tripulado ajena. Durante la maniobra, se presentó un grave problema: un propulsor quedó atascado, causando un giro incontrolable. Armstrong logró estabilizar la nave y salvar la misión, demostrando su habilidad como piloto y consolidando su papel en futuras misiones como el Apolo 11. Los volcanes en Mercurio resurgen como testigos de su pasado activo. Según estudios, la actividad volcánica en este planeta ocurrió entre 4 y 4.100 millones de años atrás, durante su etapa temprana. Estos volcanes fueron responsables de grandes flujos de lava que cubrieron amplias áreas de la superficie, dando forma al paisaje actual. Aunque hoy Mercurio parece geológicamente inactivo, las evidencias de antiguos volcanes sugieren que el planeta tuvo un núcleo caliente y dinámico en sus inicios. Esta actividad volcánica temprana influyó en su evolución térmica y en la formación de su corteza, clave para entender su historia geológica. Marte y Júpiter tienen ciclos de oposición distintos. Marte tarda aproximadamente 780 días entre oposiciones, mientras que Júpiter solo 399 días. Una oposición ocurre cuando un planeta se encuentra en el lado opuesto del Sol desde la perspectiva de la Tierra, ofreciendo la mejor oportunidad para observarlo, ya que está más cerca y completamente iluminado. Estas diferencias se deben a la velocidad orbital y la distancia de cada planeta al Sol. Las oposiciones son esenciales para estudios astronómicos y misiones espaciales, pues permiten planificar ventanas óptimas para lanzamientos, observación telescópica y recopilación de datos sobre la atmósfera y superficie planetaria. Cuando las enanas blancas se enfrían hasta alcanzar la temperatura del fondo cósmico de microondas, se convierten en lo que los científicos llaman enanas negras. Estas hipotéticas estrellas son el estado final de evolución de las enanas blancas, restos de estrellas como nuestro Sol. Sin embargo, el universo no es lo suficientemente viejo como para que existan enanas negras, ya que este proceso requiere billones de años. Cuando se formen, serán objetos fríos, oscuros e invisibles, compuestos principalmente de carbono y oxígeno cristalizados. Este concepto ayuda a los astrónomos a comprender el destino final de la materia estelar. Desde 1901, solo 3 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, un hecho que evidencia la desigualdad histórica en la ciencia. Marie Curie fue la primera, en 1903, por sus investigaciones sobre la radiación, compartiendo el premio con Henri Becquerel y Pierre Curie. En 1963, Maria Goeppert-Mayer lo recibió por su trabajo sobre la estructura nuclear. Décadas después, en 2018, Donna Strickland fue galardonada por sus investigaciones en láseres de alta intensidad. Aunque los avances son notables, esta baja representación muestra la importancia de seguir impulsando la igualdad de género en la física y otras disciplinas científicas. El 20 de septiembre de 2012, los astrónomos anunciaron la detección de moléculas de azúcar, específicamente glicolaldehído, en una nube de gas alrededor de una estrella similar al Sol, llamada IRAS 16293 a 2422. Este descubrimiento es significativo porque las moléculas de azúcar son componentes esenciales para la formación del ARN,
lo que sugiere que los ingredientes básicos para la vida pueden formarse en regiones de formación estelar. Estas moléculas estaban a unos 400 años luz de la Tierra, en la constelación de Ofiuco. El hallazgo refuerza la hipótesis de que la vida podría surgir en otros lugares del universo bajo condiciones adecuadas. La galaxia M60 UCD1 es la galaxia más densa conocida en el universo. Tiene una densidad estelar 15.000 veces mayor que la que encontramos en la vecindad del Sol. A pesar de su pequeño tamaño, contiene alrededor de 140 millones de estrellas en un espacio muy reducido, lo que la convierte en una galaxia ultracompacta. Se ubica a unos 54 millones de años luz de la Tierra, en el cúmulo de galaxias de Virgo. Se cree que esta galaxia podría ser el núcleo remanente de una galaxia mucho más grande que perdió gran parte de su masa tras interacciones gravitatorias con otras. Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, posee una velocidad orbital impresionante en comparación con su tamaño. En promedio, tarda aproximadamente 4 días en recorrer una distancia equivalente al ancho de la Luna llena vista desde la Tierra, que es de unos 3.474 kilómetros. Este movimiento se aprecia en observaciones astronómicas cuando se comparan sus posiciones en el cielo con respecto a las estrellas de fondo. Debido a su enorme tamaño y a la fuerza gravitacional que ejerce, Júpiter influye considerablemente en el movimiento de otros cuerpos del Sistema Solar, incluidos asteroides y cometas, funcionando como un escudo. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, es la espiral más cercana a la Vía Láctea y se encuentra a unos 250.000 de años luz de distancia. Contiene más de 300.000 millones de estrellas, y su masa total podría superar 1 billón de veces la del Sol. Es aproximadamente 220.000 años luz de diámetro, lo que la hace más grande que nuestra propia galaxia. Los astrónomos creen que en unos 4.500 millones de años Andrómeda y la Vía Láctea colisionarán, formando una nueva galaxia elíptica gigante. Actualmente, se está aproximando a nosotros a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. A lo largo de más de un siglo de observaciones astronómicas, los astrónomos han acumulado alrededor de 1,40,000 de placas fotográficas de vidrio que capturan imágenes del cielo nocturno. Estas placas se utilizaron antes de la fotografía digital para registrar estrellas, nebulosas y galaxias. Representan un archivo histórico invaluable para la astronomía, ya que permiten estudiar cambios en la posición y brillo de los objetos celestes a lo largo del tiempo. Algunas de estas placas se remontan al siglo XIX y están siendo digitalizadas en la actualidad para facilitar su análisis con tecnologías modernas, contribuyendo a la investigación astronómica. Caminar hasta la Luna es una idea fascinante, aunque imposible en la práctica. Si una persona pudiera hacerlo sin descanso, manteniendo un ritmo promedio de 5 km por hora, tardaría aproximadamente 9 años en recorrer la distancia promedio entre la Tierra y la Luna, que es de unos 384.400 kilómetros. Este cálculo no considera pausas para dormir, comer o descansar, lo que significa que, en realidad, el tiempo sería mucho mayor. Este dato nos da una idea clara de la inmensidad del espacio incluso dentro de nuestro propio sistema planetario, donde la Luna parece estar cerca, pero no lo está. Neptuno, el octavo planeta del Sistema Solar, fue descubierto en 1846. Sin embargo, debido a su enorme distancia al Sol y a su lenta órbita, tardó más de 164 años en completar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella. Ese ciclo se cumplió el 8 de junio de 2011, marcando su primera órbita completa desde su descubrimiento. Este planeta gigante de hielo se encuentra a unos 4.500 millones de kilómetros de la Tierra y tiene una velocidad orbital de aproximadamente 5,4 kilómetros por segundo. Este dato ilustra lo vasto y dinámico que es el Sistema Solar en términos de escalas temporales. GD 518 es la enana blanca más masiva descubierta hasta ahora. Este objeto estelar se encuentra en la constelación de Draco y tiene una masa 1,2 veces mayor que la del Sol, a pesar de ser mucho más pequeña en tamaño. Las enanas blancas son los restos de estrellas que han agotado su combustible nuclear y colapsado, quedando extremadamente densas. GD 518 tiene una composición principalmente de oxígeno y carbono, y su densidad es tan alta que una cucharadita de su material pesaría varias toneladas en la Tierra. Este hallazgo desafía los modelos de evolución estelar, dado su tamaño y composición. La Luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra, un fenómeno llamado rotación sincrónica. Esto ocurre porque la Luna tarda exactamente el mismo tiempo en girar sobre su eje que en completar una órbita alrededor de nuestro planeta, unos 27,3 días. Esta sincronización es el resultado de fuerzas de marea que actuaron durante millones de años, frenando gradualmente su rotación hasta alcanzar el equilibrio actual. Gracias a este fenómeno, la humanidad desconoció la cara oculta de la Luna hasta las misiones espaciales del siglo XX.
Esta característica también influye en la estabilidad del eje terrestre, por tanto, en el clima. Polaris, también conocida como la estrella polar o Alpha Ursae Minoris, ocupa el puesto número 48 en la lista de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. A pesar de no ser la más luminosa, su importancia radica en su posición casi exacta sobre el polo norte celeste, lo que la convierte en un punto de referencia fundamental para la navegación. Polaris es, en realidad, un sistema estelar múltiple compuesto por al menos 3 estrellas. Se encuentra a unos 433 años luz de distancia y es una supergigante amarilla cuya luminosidad es unas 2500 veces mayor que la del Sol. En la Tierra, el amanecer dura un promedio de 2,13 minutos, el tiempo que tarda el Sol en aparecer completamente en el horizonte. Sin embargo, en Mercurio, este mismo fenómeno tarda aproximadamente 16,13 horas debido a su rotación extremadamente lenta y a su órbita particular. Mercurio tiene un día solar de 176 días terrestres, lo que significa que el Sol tarda mucho en moverse por su cielo. Esta diferencia extrema nos muestra cómo los fenómenos aparentemente simples, como un amanecer, varían drásticamente en otros planetas debido a factores como la rotación, la inclinación axial y la distancia al Sol. El universo observable tiene un diámetro estimado de 93 millones de años luz, una distancia inimaginable. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero aún así tardaría 93 millones de años en recorrer todo el espacio observable. Esto nos muestra que el cosmos es inmenso y que solo podemos percibir una pequeña parte. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, por lo que ha existido mucho menos tiempo que el necesario para atravesarlo completo a la velocidad de la luz. Su tamaño y expansión constante revelan la magnitud colosal del cosmos. El Sol tarda unos 200 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea. Orbita a una velocidad de 251 kilómetros por segundo dentro de uno de los brazos espirales de nuestra galaxia, que tiene aproximadamente 53.000 años luz de diámetro. Aunque su velocidad es enorme, la inmensidad de la Vía Láctea hace que el viaje sea extraordinariamente largo en tiempo. Cada órbita solar implica recorrer miles de millones de kilómetros alrededor del centro galáctico, atravesando campos estelares, nubes de gas y polvo cósmico, manteniendo su estabilidad y formando parte de la estructura dinámica de nuestra galaxia. Se estima que el universo tiene una edad de 13.800 millones de años. Este cálculo se basa en observaciones de la expansión del cosmos y la radiación cósmica de fondo. El Big Bang es considerado el evento inicial que dio origen a toda la materia, energía, espacio y tiempo. Desde entonces, el universo ha continuado expandiéndose, con galaxias alejándose progresivamente unas de otras. Este alejamiento solo puede explicarse por la energía oscura, una fuerza que actúa en sentido contrario a la gravedad, acelerando la expansión del cosmos y desafiando nuestra comprensión completa de la física fundamental. El mayor misterio del universo es lo que existía antes del Big Bang. Científicamente, es imposible determinarlo, pues no hay registros ni teorías comprobables que describan un tiempo anterior a la creación del cosmos. Lo más antiguo que podemos estudiar es la fracción de segundo inmediatamente posterior al Big Bang, cuando la temperatura era extremadamente alta y la densidad inimaginable. Cualquier intento de imaginar lo que había antes de ese instante es solo especulación o creatividad. Conceptos como el tiempo, el espacio y la materia podrían no aplicarse, dejando este misterio como uno de los enigmas más profundos de la física y cosmología modernas. El universo es plano, una característica predicha por Albert Einstein a través de la teoría de la relatividad general. Esto significa que, a gran escala, la geometría del espacio-tiempo no se curva significativamente hacia adentro o hacia afuera. Observaciones recientes con telescopios avanzados han confirmado esta predicción. La planitud del cosmos parece deberse a un equilibrio entre la densidad de la materia observable y la energía oscura, compensando la gravedad y manteniendo el universo geométricamente equilibrado. Esta característica influye en la trayectoria de la luz y en la formación de estructuras como galaxias y cúmulos, siendo un dato esencial en cosmología. El universo contiene millones de galaxias, separadas por enormes distancias. Sus tamaños varían entre 3.000 y 300.000 años luz de diámetro, y cada una alberga miles de millones de estrellas, sistemas planetarios y nubes de gas. Nuestra Vía Láctea es solo una de las aproximadamente 2 billones de galaxias que componen el universo observable. La inmensidad de este número permite imaginar la diversidad cósmica y la posibilidad de mundos habitables, exoplanetas y fenómenos desconocidos. Cada galaxia contribuye a la estructura general del cosmos, interaccionando gravitacionalmente y formando cúmulos y supercúmulos que crean la red cósmica a gran escala. Cuando observamos el cielo, lo que vemos es siempre el pasado. La luz de cada estrella o galaxia tarda un tiempo en llegar hasta nuestros ojos,
por lo que observamos eventos que ocurrieron hace años, décadas o incluso milenios. Por ejemplo, la Luna se ve como era hace 1,2 segundos, el Sol como hace 8 minutos, y Próxima Centauri como era hace 4,2 años. Incluso algunas estrellas que vemos pueden haber muerto hace mucho tiempo. Esto significa que el cielo nocturno es un archivo histórico visual del cosmos, mostrando la historia de la luz que viaja a través del espacio. El Big Bang dejó un eco que aún resuena en el universo y puede detectarse como radiación cósmica de fondo. Este eco se manifiesta como pequeñas fluctuaciones de temperatura en todas las direcciones del espacio. Curiosamente, una parte de esta radiación puede percibirse con televisores antiguos sin señal, en forma de la pantalla de ruido o nieve, donde aproximadamente un 1% del patrón visible corresponde a interferencias de la radiación cósmica. Este fenómeno nos permite ver indirectamente los primeros instantes del universo, cuando la luz empezó a viajar libremente, proporcionando información clave sobre el origen y evolución del cosmos. Venus es el planeta de rotación más lenta del sistema solar, tardando 243 días terrestres en girar sobre su eje. Curiosamente, su año, es decir, el tiempo que tarda en orbitar al Sol, dura solo 225 días terrestres. Esto significa que un día en Venus es más largo que su año, una peculiaridad causada por la combinación de su lenta rotación y su órbita elíptica alrededor del Sol. Esta particularidad genera un ambiente extremo y afecta la dinámica de su atmósfera, que presenta vientos supersónicos y temperaturas extremadamente altas, haciendo de Venus un planeta único y fascinante para el estudio astronómico. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran a velocidades extremas, alcanzando hasta el 24% de la velocidad de la luz. Estas estrellas extremadamente densas se forman a partir del colapso de supernovas y poseen campos magnéticos intensos que emiten radiación en haces estrechos. La rapidez de su rotación haría que, si pudiéramos montarnos en uno, nuestro cuerpo giraría a aproximadamente 70.000 kilómetros por segundo. Los púlsares se comportan como faros cósmicos, enviando señales periódicas detectables desde la Tierra, y su estudio permite comprender la física de la materia en condiciones extremas, los campos magnéticos y la evolución de las estrellas masivas. En 1990, la misión Voyager 1 capturó el selfie más lejano de la Tierra. A unos 6.000 millones de kilómetros, la nave tomó una fotografía del planeta como un pequeño punto azul, enviando la imagen de regreso a la Tierra mediante instrucciones de sus operadores. Esta icónica fotografía mostró lo diminutos y frágiles que somos en el vasto cosmos y se convirtió en un símbolo de la perspectiva cósmica. La Tierra, nuestro hogar, aparece apenas perceptible entre la inmensidad del espacio. El punto azul pálido de Carl Sagan sigue inspirando reflexiones sobre la vida y la humanidad. Todo lo que nos rodea y a nosotros mismos está hecho de materia estelar. Los elementos como el hierro de nuestra sangre, el calcio de los huesos, el carbono de los alimentos o el aluminio de los dispositivos electrónicos se formaron hace miles de millones de años dentro de núcleos estelares. Cuando estas estrellas explotaron en supernovas, estos elementos se dispersaron por el universo y llegaron a la Tierra. Carl Sagan resumió esta idea con la frase: "Somos polvo de estrellas", recordándonos que la vida y el mundo material tienen un origen cósmico compartido con todas las estrellas. Viajar a la velocidad de la luz sería mortal para cualquier ser humano. La luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo, y a esa velocidad los átomos de hidrógeno que componen nuestro cuerpo impactarían contra el vehículo con energías equivalentes a miles de centrales nucleares explotando cada segundo. Esta exposición instantánea sería letal, imposibilitando cualquier viaje humano a velocidades cercanas a la luz. Por esta razón, la teoría de la relatividad de Einstein establece que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Incluso los experimentos más avanzados con partículas subatómicas enfrentan límites impuestos por esta barrera física. Sagitario B, una nube de gas y polvo dentro de la Vía Láctea, contiene aproximadamente 10 billones de litros de alcohol. Ubicada a 26.000 años luz de distancia, esta región es una fábrica natural de compuestos químicos complejos. Los astrónomos detectaron etanol en las emisiones de radio de la nube, demostrando que moléculas orgánicas pueden formarse en el espacio y potencialmente contribuir al origen de la vida. Aunque no es bebida consumible, el hallazgo evidencia la química activa en las nubes interestelares. Este descubrimiento amplía nuestra comprensión sobre la formación de moléculas y su posible papel en la astrobiología. El agua, el líquido elemento, es abundante en el universo. Según estimaciones de la NASA, existe al menos 140.000.000.000.000.000 de veces más agua en todo el cosmos que la contenida en todos los océanos de la Tierra. Esta agua se encuentra en forma de vapor, hielo y líquidos dentro de planetas, lunas, cometas, nubes de gas y discos protoplanetarios. Su presencia es crucial para los procesos químicos que podrían generar vida.
La abundancia de agua en el universo indica que los ingredientes para la vida podrían ser comunes, aumentando la posibilidad de que existan ecosistemas en otros sistemas estelares. La nebulosa Boomerang, ubicada a 5.000 años luz de la Tierra, es el lugar más frío conocido del universo. Su temperatura se aproxima a menos 272 grados centígrados, apenas un grado más caliente que el cero absoluto, la temperatura mínima posible donde cesa todo movimiento molecular. Esta nube de gas y polvo está en expansión y fue detectada mediante observaciones infrarrojas y radioastronomía. Su cercanía al cero absoluto la convierte en un laboratorio natural único para estudiar la física de gases en condiciones extremas, ayudando a comprender fenómenos como la formación de estrellas y la dinámica de las nubes interestelares extremadamente frías. La temperatura más alta jamás alcanzada, conocida como temperatura de Planck, ocurrió una fracción de segundo después del Big Bang. En ese instante, toda la materia que formaría el universo estaba comprimida en un volumen increíblemente pequeño, alcanzando aproximadamente 1,41 por 10 superíndice 3 superíndice 2 grados Celsius. Este límite representa el caliente absoluto, la temperatura máxima permitida por las leyes físicas actuales. Ninguna partícula puede superar esta energía térmica extrema. Este evento marcó los inicios del cosmos y es fundamental en la cosmología moderna. La comprensión de esta temperatura permite estudiar la física del universo primordial y las condiciones que llevaron a la expansión y formación de la materia tal como la conocemos. El futuro del universo es incierto y motivo de teorías diversas. Algunos científicos creen que podría expandirse para siempre, mientras que otros predicen que podría colapsar en un Big Crunch o dispersarse hasta un frío final, conocido como muerte térmica. Todas estas posibilidades ocurrirían en escalas de tiempo extremadamente largas, mucho después de que la humanidad desaparezca. La idea de un fin absoluto del cosmos es escalofriante, pues implicaría la desaparición de toda materia, energía y espacio. Sin embargo, el estudio de la energía oscura, la gravedad y la física de partículas continúa, buscando entender cómo podría evolucionar el universo a futuro. Si te ha gustado este video, aquí te dejo dos más que te podrían interesar. No olvides darle like y suscribirte para más contenido curioso. Nos vemos en el próximo video.